Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la clase sobre funciones trigonométricas inversas. Primero que todo, ¿por qué estudiar funciones trigonométricas inversas? Principalmente porque ellas nos ayudarán en la resolución de ecuaciones trigonométricas. Ese es nuestro objetivo último, resolver ecuaciones trigonométricas. De modo que no ahondaremos demasiado en las propiedades, en las identidades que involucran funciones trigonométricas inversas. Nos centraremos en su definición y cómo usarlas. Luego las utilizaremos para resolver ecuaciones trigonométricas. Vamos a definir inversas para la función seno, para el coseno y para la tangente. También es posible definir inversas para la cotangente, secante y cosecante. Pero la verdad es que se usan tan poco las inversas de esas funciones que no las vamos a revisar porque basta conocer las inversas del seno, coseno y tangente. Nos vamos a concentrar en las inversas de estas tres funciones. Partamos por la inversa de la función seno. Para eso, recordemos la gráfica de la función seno. Aquí la tenemos, definida en todo su dominio, que es R, el intervalo menos infinito infinito, que es R. Recordarás del cálculo, si es que estudiaste allí funciones inversas, que para que una función f, digamos, tenga inversa, ella debe ser inyectiva o uno a uno. ¿Qué significa esto? Que todos los elementos del recorrido, que en nuestro caso es el intervalo menos 1, 1, debe tener una única preimagen en el eje X. Eso no es cierto para la función seno. Cualquier i que esté entre menos 1 y 1 tiene no solo una, sino que una infinidad de preimágenes, dado que la función seno es periódica. Recuerda que su periodo es 2pi. Cada 2pi se repiten los valores. Por lo tanto, la función seno no es inyectiva y eso hace que la relación que queremos definir, la inversa, que nos entregará para cada i entre menos 1 y 1 la preimagen de ese valor, no sea una función. Por lo tanto, para poder definir la inversa, lo que se hace es restringir el dominio de la función seno a un intervalo más pequeño, donde ella sí sea inyectiva. Por convención, se ha elegido el intervalo menos pi medios, pi medios. Podría ser cualquier otro, ¿sí? Pero universalmente se usa el intervalo menos pi medios, porque eso tiene un montón de beneficios que no viene al caso detallar ahora, pero restringida la función a ese dominio, al intervalo cerrado menos pi medios, la función o su gráfica se reduce a esta porción, la que está aquí destacada. Por lo tanto, a la función que calcularemos inversa es a la que tenemos aquí, la función seno de x con dominio al intervalo cerrado menos pi medios, y su recorrido, que es el menos 1, 1. Esta función sí es inyectiva o 1 a 1, y entonces tiene una inversa, porque ahora para cada i que se encuentre entre menos 1 y 1, habrá una única preimagen, y esa relación que devuelve las preimágenes se llama la función inversa del seno. Y sí es una función cuando el seno está definido en este intervalo más pequeño, donde sí es inyectiva. Formalicemos un poquito. Decíamos que la función seno no es inyectiva, pero sí lo es aquella donde hemos restringido el dominio. Así que, a la que le calcularemos inversa es a esta función. ¿Cómo se denota la función inversa del seno? Bueno, se puede usar la notación que usa cualquier función inversa, este elevado entre comillas, ¿no? A menos uno, pero para no confundir con el recíproco del seno, la inversa del seno tiene una notación especial. Se denota por arcseno de x, ¿sí? Se puede leer arcoseno, yo prefiero decir arcseno de x, tal como lo dice la notación. ¿Y cómo se define? Como cualquier inversa. Decimos que y es el arcseno de x si y solo si x es el seno de y, siendo y algún número entre menos pi medios y pi medios. O, pensándolo como ángulos, es un ángulo entre menos pi medios y pi medios medido en radianes. Y esta x, por supuesto, que es alguien del recorrido del seno, que es el intervalo cerrado menos 1, 1. En otras palabras, el seno de un número x es aquí el número y, número o ángulo expresado en radianes, que está entre menos pi medios y pi medios, y cuyo seno es x. En la definición
¿no es cierto? Nos dicen, o hemos restringido nosotros la función seno al intervalo menos pi medios, es decir, este i, si lo pensamos ahora en términos de la circunferencia unitaria, si i se encuentra entre menos pi medios, es un ángulo, al pensarlo ahora como ángulo en la circunferencia unitaria, es un ángulo del primer o cuarto cuadrante, porque los ángulos del primer cuadrante van de 0 a pi medios, y los del cuarto cuadrante, medidos en el sentido negativo, van desde 0 hasta menos pi medios. Ahora, ¿cómo calculamos imágenes según la función inversa del seno? Por ejemplo, digamos que se nos pide calcular el arcseno de un medio. ¿Cómo obtenemos la imagen del un medio según la función inversa? Lo que hacemos es aplicar la definición. Nos dicen, mire, llamémosle i al arcseno de un medio. ¿Cuándo i es el arcseno de x? Cuando el seno de i es x. Por lo tanto, i es el arcseno de un medio si y solo si el seno de i es un medio. Y además se debe cumplir que i debe estar entre menos pi medios y pi medios. Pensándolo como ángulo en la circunferencia unitaria, ese ángulo debe estar en el primer o en el cuarto cuadrante. Dado que en el cuarto cuadrante el seno es negativo y nosotros tenemos seno de i igual a un medio, i debe estar en el primer cuadrante. Entonces, buscamos algún ángulo del primer cuadrante cuyo seno sea un medio. Es decir, de modo que la ordenada de este punto que se mueve por la circunferencia unitaria sea un medio. Y como nosotros conocemos bien la circunferencia unitaria, sabemos que ese ángulo es pi sextos. El seno de pi sextos es un medio. Por lo tanto, concluimos que i debe ser pi sextos. Es decir, que quién era i, y le hemos llamado al arcseno de un medio, por lo tanto el arcseno de un medio es pi sextos. O sea, siempre estamos usando la función directa, ¿te fijas? Para obtener el valor del arcseno de algún número entre menos 1 y 1. Veamos otro ejemplo. Digamos que ahora se nos pide calcular el arcseno ya no de un medio, sino que de menos un medio. ¿Cómo hacemos? Aplicamos nuevamente la definición. La definición nos dice que i será el arcseno de menos un medio si y solo si el seno de i es menos un medio, siendo i algún ángulo entre menos pi medios y pi medios. Fíjate que ahora buscamos i, un ángulo entre menos pi medios y pi medios, es decir, del primer o cuarto cuadrante, cuyo seno sea menos un medio negativo. Por lo tanto, este ángulo debe estar en el cuarto cuadrante, medido en el sentido negativo. Necesitamos que el seno sea menos un medio. Y por la simetría, dado que la función seno es impar, el ángulo al que nos referimos es este de aquí, lo vamos a marcar aquí. Ese ángulo es menos pi sextos. Por lo tanto, concluimos que i es menos pi sextos. ¿Quién era i? I es el arcseno de menos un medio. Arcseno de menos un medio, entonces, es menos pi sextos. Así es como utilizamos la definición de la función inversa del seno. Esto requiere que tú te manejes muy bien, que domines a la perfección el uso de la circunferencia unitaria. Si todavía estamos débiles con eso, recuerda que tenemos nuestra simulación de la circunferencia unitaria y si nos piden el arcseno de un medio, movemos el puntito hasta que la coordenada y del punto, la ordenada del punto sea un medio. Y vemos en la simulación que cuando la ordenada del puntito rojo que se mueve sobre la circunferencia es un medio, el ángulo es de pi sextos. O sea, el arcseno de un medio es pi sextos. Si nos piden ahora el arcseno de menos un medio, movemos el puntito hasta una posición donde la ordenada del punto sea menos un medio,
siempre midiendo el ángulo en el sentido negativo, porque concluimos que si el seno es negativo, el ángulo está en el cuarto cuadrante. Y vemos que la ordenada del punto es -1/2 cuando el ángulo es menos pi sextos. Esto siempre restringidos al primer o cuarto cuadrante. Ok. Por otra parte, como toda función inversa, cuando tú compones f, una función cualquiera, con su inversa, una función cualquiera que tenga inversa, por supuesto, lo que obtienes es la función identidad. Me refiero a esto, tal vez también ya lo hayas aprendido en cálculo. Si f es una función que tiene inversa, f compuesta con su inversa es la función identidad, o sea, te da x, para cualquier x del dominio de la función inversa, de la función que va adentro en esta composición. Y al revés pasa lo mismo. Si compongo la inversa con f, obtengo nuevamente x, la identidad, pero ahora para cualquier x del dominio de la función f, que es la que está aquí adentro en la composición. Lo mismo pasa con el seno y el arcseno de x. Seno del arcseno de x es x, o sea, obtengo la misma x, es la función identidad, siempre que x esté en el dominio de la inversa del seno, que es el -1, 1. Y al revés lo mismo. Arcseno del seno de y es igual a y, siempre que y esté dentro del dominio restringido de la función seno, ¿sí? Porque esa es la función que tiene inversa. Por ejemplo, ¿cómo te ayuda esto, no? Por ejemplo, vamos a achicar un poquito esto de aquí. Ahí. Si yo te dijera, calcule el seno del arcseno de, por ejemplo, raíz de 2 medios, tú dices, raíz de 2 medios está entre -1 y 1. Por lo tanto, puedo usar esta relación que me dice que al componer f con su inversa obtengo la identidad. En este caso, seno entonces del arcseno de raíz de 2 sería simplemente raíz de 2. O al revés, si ahora dijéramos arcseno del seno de, por ejemplo, pitercios, como pitercios está dentro del dominio restringido de la función seno, puedo usar la relación que me dice que al componer la inversa con su función directa, obtengo la identidad. En este caso es arcseno del seno de pitercios. Obtengo pitercios. Pero cuidado, porque si yo ahora te digo, calcúleme el arcseno del seno, por ejemplo, de 5 pi sextos. 5 pi sextos no está dentro de este intervalo. Recuerda que nosotros le definimos inversa, no a la función seno definida en todo R, sino que solamente a su restricción al intervalo menos pi medios. Esta es la función a la que le calculamos inversa. 5 pi sextos no es alguien que esté entre menos pi medios y pi medios. Está mucho más a la derecha de pi medios. Si lo pensamos en términos de cuadrantes, es un ángulo del segundo cuadrante. Por lo tanto, no podemos decir que arcseno del seno de 5 pi sextos sea igual a 5 pi sextos. No lo es. Pero sí podemos hacer lo siguiente. Nosotros sabemos determinar el seno de 5 pi sextos. 5 pi sextos, como te decía, es un ángulo del segundo cuadrante. Movamos el puntito hasta 5 pi sextos y vemos que el seno de 5 pi sextos es 1/2. Por lo tanto, el seno de 5 pi sextos, como es 1/2, lo escribimos aquí y ahora lo que tengo que calcular es el arcseno de 1/2. ¿Qué es 1/2? El seno de 5 pi sextos. Muy bien. Entonces ahora busco un ángulo dentro del primer o cuarto cuadrante cuyo seno sea 1/2. Y ese ángulo es pi sextos. Lo puedes verificar también en la circunferencia unitaria, ¿no? Ahí, el ángulo del primer cuadrante cuyo seno es 1/2 es pi sextos. Listo. Entonces, siempre que tú estés usando la función inversa del seno, estás
tomando ángulos del primer cuadrante, es decir, entre 0 y pi medios, si es que tú le entregas a la inversa un valor positivo, y si le entregamos una x negativa, la inversa del seno te devolverá un ángulo entre menos pi medios y 0, es decir, del cuarto cuadrante. La función inversa del seno tiene su propia notación, ¿cierto? Dijimos que la denotamos por arcseno de x. Pero también se puede usar para ella la notación que se usa para cualquier inversa, que sería esta, ¿sí? Que es cuando uno dice la función inversa de f, ¿no? Esa notación. Bueno, lo mismo se puede hacer con la inversa del seno. Ahora, hay que tener cuidado si uno decide usar esta notación de no confundir la notación para la función inversa del seno con el recíproco del seno. No es lo mismo decir función inversa del seno que decir seno de x a la menos 1. Esta es una potencia menos 1. Es decir, se trata del recíproco de la función seno, que es la cosecante de x, ¿no? Entonces, por eso nos llaman aquí la atención de que no confundamos esta notación para la función inversa del seno con el recíproco del seno, ¿sí? Por eso es que yo prefiero no usar esta notación, la habitual para las funciones inversas, sino que uso arc seno de x para la inversa del seno. Así nadie se confunde con la notación, nadie confunde la notación de inversa con una potencia. Ok, veamos más ejemplos. En este ejemplo se nos pide encontrar el valor exacto del seno del arcseno de un medio. ¿Te fijas? Aquí se usa la notación de función inversa. Aquí se refieren a la inversa del seno evaluada en un medio. Yo preferiría escribir eso usando la notación del arc. Entonces lo voy a escribir como seno del arcseno de un medio. Uno dice, bueno, un medio está entre menos 1 y 1, que es el dominio de la inversa del seno. Por lo tanto, como estoy componiendo seno con su inversa, lo que me queda es la identidad. Como la estamos evaluando en un medio, en este caso, un medio. Así de fácil. Vamos a la parte B. Ahora nos piden inversa del seno, que yo voy a escribir como arcseno del seno de pi cuartos. Ok, dice uno, pi cuartos está entre menos pi medios y pi medios, que es el dominio restringido del seno. Es decir, está en el dominio de esa porción de la función seno que tiene inversa. Por lo tanto, como estoy componiendo la inversa con seno, lo que obtengo aquí es simplemente pi cuartos, exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué me da lo mismo, no? Porque aquí dibujemos un pedacito de la función seno, el pedacito que tiene inversa. Perdón, esto es pi medios, menos pi medios, menos 1 y 1. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Mira, estamos calculando el seno de pi cuartos. Pi cuartos está aquí, en la mitad del intervalo 0 pi medios. El seno de pi cuartos, lo calculamos, es raíz de 2 medios, o 1 en raíz de 2, que es lo mismo. O sea, esto es raíz de 2 medios. Luego viene el arcseno y dice, a ver, tomo el raíz de 2 medios y entrego la preimagen, que es pi cuartos. ¿Sí? Volvemos donde mismo. Parte C. Ahora se nos pide la función inversa del seno, que yo vuelvo a escribir como arcseno, en vez de la notación de la habitual de las inversas, arcseno de el seno de 2 pi tercios. Ah, diablos, dice uno, ¿no? 2 pi tercios está más a la derecha de pi medios, está fuera del intervalo al que hemos restringido la función seno para calcular su inversa. Por lo tanto, aquí no puedo decir que esto sea 2 pi tercios. Eso sería un error. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, tengo que ir a buscar quién es el seno de 2 pi tercios primero. Reescribimos. Esto es el arcseno de seno de 2 pi tercios. Si no recuerdas cuál es el seno de 2 pi tercios, movámonos hasta el ángulo de 2 pi tercios en nuestra circunferencia unitaria y vemos que el seno de 2 pi tercios es raíz de 3 medios. Lo mismo que pasa en el primer cuadrante, ¿no? Para un ángulo de pi tercios, el seno es raíz de 3 medios
y en 2 pi tercios lo mismo. Entonces el seno de 2 pi tercios es la raíz de 3 medios. Y ahora lo que tengo que buscar es el arcseno de raíz de 3 medios, es decir, un ángulo entre menos pi medios y pi medios, cuyo seno sea raíz de 3 medios. Y lo acabamos de ver en la circunferencia. En el primer cuadrante, donde sí está definida la función inversa del seno, el ángulo cuyo seno es raíz de 3 medios es pi tercios. Por lo tanto, el arcseno de raíz de 3 medios es pi tercios. Espero que vayamos muy bien hasta aquí, porque ahora quiero contarte cómo es la gráfica de la función arcseno. Mira, en toda función que tiene inversa, el gráfico, si tú conoces el gráfico de una función f, imagínate que la f tiene ese gráfico. ¿Cómo obtengo el gráfico de la inversa? Esto no se está viendo, ahí sí. Trazo la recta igual x, la identidad, y luego reflejo la gráfica de f respecto de esa recta. Esto es algo que seguramente también aprendiste en cálculo. Bueno, ahí me quedó más o menos parecida, ¿no? Una es la reflexión de la otra. Si esta es el gráfico de f, este es el gráfico de la inversa. Si hacemos eso con el pedacito de la función seno, esta cafecita que se ve aquí, ¿no es cierto?, a la que le calculamos inversa, la reflejo respecto de la recta igual x, obtengo esta curva azul. ¿Qué se ve más claramente acá? El dominio de la función arcseno es el intervalo cerrado menos 1, 1, y su recorrido, el menos pi medios, pi medios. Es una función impar igual que el seno de x. Ahí tenemos las gráficas de seno y su inversa. Vamos ahora con la inversa de la función coseno. Recordemos también la gráfica del coseno. Aquí tenemos un pedacito de la gráfica del coseno. Cuando ella está definida en todo R, tampoco es 1, 1 o inyectiva. Le pasa lo mismo que al seno, es periódica de periodo 2pi. Por lo tanto, cada i, entre menos 1 y 1, tiene una infinidad de preimágenes. Para poder definir la inversa, restringimos su dominio al intervalo 0pi, donde la función recorre todos los valores entre menos 1 y 1, pasando por ellos una única vez. Por lo tanto, a la función que definiremos inversa no es al coseno definido en todo su dominio que es R, sino que a esta función, que es el coseno con dominio al intervalo cerrado 0pi. Su recorrido, como siempre, es el intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Qué hará la inversa? Igual que en el caso del seno, a ella le entregaremos un i entre menos 1 y 1, y ella nos devolverá la preimagen x, que ahora será única en el intervalo 0pi. Por lo tanto, la función inversa del coseno nos entregará siempre valores o ángulos medidos en radianes que se encuentran entre 0 y pi, es decir, en el primer o bien en el segundo cuadrante, si lo pensamos en términos de la circunferencia unitaria. Ahora, ¿cómo se define formalmente la función arco-coseno? Así la denotaremos, ¿no? Se define, se denota o se escribe arc-coseno, tiene su propia notación también. Y diremos que i es el arco coseno de x si y solo si x es el coseno de y, siendo y alguien que está en el intervalo 0pi, en el dominio restringido de la función coseno. Y la x, por supuesto, alguien del recorrido del coseno, que es el intervalo menos 1, 1. Igual que con la función inversa del seno, cuando tú compones coseno del arco coseno de x, obtienes x, la identidad. Esta x debe estar en el dominio del arco coseno, es decir, entre menos 1 y 1. Y al revés, lo mismo. Si compongo arco coseno con el coseno de y, nuevamente obtengo y, la identidad. Pero esta y vive en el dominio de la función coseno, es decir, entre 0 y pi, en el dominio restringido de la función coseno, la que sí tiene inversa. Por ejemplo, digamos, si quisiéramos calcular, por ejemplo, el coseno del arco coseno de raíz de 2 medios, uno dice, raíz de 2 medios está entre menos 1 y 1, está en este intervalo, que es el dominio del arco coseno. Por lo tanto, compongo coseno con su inversa y obtengo nuevamente raíz de 2 medios, exactamente lo mismo.
O si quisiéramos el arco coseno del coseno de pi tercios, por ejemplo. Perfecto, pi tercios se encuentra entre 0 y pi. Por lo tanto, puedo usar la definición de inversa, que nos dice que cuando compongo la inversa del coseno con el coseno, obtengo la identidad. En este caso, obtendríamos pi tercios. Pero cuidado, porque si lo que se nos pide es el arco coseno del coseno de, por ejemplo, 7 pi tercios, ¿qué pasa con 7 pi tercios? 7 pi tercios está fuera del intervalo 0 pi. Recuerda que nosotros estamos usando esta función para calcular la inversa del coseno, la que tiene su dominio restringido. Por lo tanto, el ángulo que le entregamos aquí para usar la relación de funciones inversas, ¿cierto? Arco coseno del coseno de i es igual a i solo si i está entre 0 y pi. Y 7 pi tercios está mucho más a la derecha de pi. Si lo pensamos en términos de cuadrantes, es un ángulo que está en el primer cuadrante, ¿cierto? Pero es 7 pi tercios, es decir, es 6 pi tercios, 2 pi más pi tercios. Está fuera del intervalo 0 pi. Entonces no puedo usar esta relación. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo calcular primero el coseno de 7 pi tercios. Entonces vamos a ir a nuestra circunferencia unitaria y vamos a medir, ahora vamos a pedirle ahí a la simulación que nos dé la función coseno y vamos a medir un ángulo de 7 pi tercios. Ahí está. 6 pi tercios, 2 pi más pi tercios. Ahí estamos en un ángulo de 7 pi tercios. Es un ángulo del primer cuadrante, pero ya hemos dado una vuelta completa, ¿te fijas? A la circunferencia. Y abajo puedes ver en la función coseno que 7 pi tercios está a la derecha de 2 pi. Por lo tanto, no puedo usar la relación que comentábamos recién, pero sí puedo obtener de aquí que el coseno de 7 pi tercios es un medio. Recuerda que ahora estamos buscando el coseno del ángulo, es decir, la abscisa del punto rojo que se mueve sobre la circunferencia. El coseno de 7 pi tercios es un medio. Entonces volvemos acá, donde queríamos el arco coseno del coseno de 7 pi tercios, y ahora que sabemos que el coseno digo, de 7 pi tercios es un medio, busco el arco coseno de un medio. Le entregamos aquí a la función coseno restringida el un medio, y ella nos devuelve la única preimagen que hay entre 0 y pi, que es pi tercios. El arco coseno de un medio es pi tercios. También lo puedes mirar, por supuesto, en la circunferencia unitaria. Vamos al ángulo de pi tercios, que es un ángulo que está entre 0 y pi, como exige la definición, y cuyo coseno es un medio. Eso es lo que se nos ilustra aquí, ¿no? Aquí tenemos la circunferencia unitaria de nuevo, y el arco coseno, si nosotros les entregamos valores positivos, nos devolverá ángulos entre 0 y pi medios del primer cuadrante, y si le entregamos x que son negativos, ella nos devolverá ángulos del segundo cuadrante, entre pi medios y pi. Igual como se obtuvo la gráfica de la inversa del seno, es decir, reflejando la porción del coseno que usamos para definir su inversa respecto de la recta igual x, obtenemos la gráfica de su inversa. La inversa del coseno tiene dominio, el intervalo cerrado menos 1, 1, y su recorrido es el intervalo 0 pi, donde cruza al eje y en pi medios. ¿Por qué? Porque el coseno de pi medios es 0. Por lo tanto, el arco coseno de 0 es pi medios. Veamos más ejemplos. Aquí se nos pide encontrar el valor exacto, nuevamente, de algunas expresiones. Veamos, en la parte A se nos pide el coseno de la inversa del coseno, que yo voy a escribir como arco coseno, de menos 0,5. O menos un medio, si prefieres, que es lo mismo, ¿sí? Y como menos un medio, efectivamente está entre menos 1 y 1, que es el dominio de la inversa del coseno, lo que obtenemos aquí es menos un medio. Así de simple.
Ahora nos piden la inversa del coseno, el arco coseno, del coseno de 3,14. 3,14 está dentro del intervalo 0pi. 3,14 no es pi, es menor que pi. Está muy cerquita de pi, pero no es pi, porque pi tiene otros infinitos decimales, es mayor que 3,14. De modo que 3,14 está dentro del dominio restringido de la función seno, que corresponde al recorrido del arco coseno. 3,14 está aquí cerquita de pi. Por lo tanto, podemos efectivamente decir que el arco coseno del coseno de 3,14 es lo mismo, 3,14. En cambio, en la parte C se nos pide la inversa del coseno, el arco coseno, del seno de menos pi sextos. Bueno, aquí nada que hacer, porque el arco coseno es la inversa del coseno, no del seno. Por lo tanto, no es inmediato, como acá, decir que lo que nos queda es la identidad, lo mismo, ¿no? En este caso no. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, aquí no nos queda más que ir a buscar el valor del seno de menos pi sextos, que es conocido y lo vamos a mirar rápidamente en la circunferencia unitaria. Queremos el seno de menos pi, se me olvidó, perdón, de menos pi sextos, ya lo vi. Vámonos a menos pi sextos. El seno de menos pi sextos es menos un medio. Por lo tanto, volvemos acá y lo que se nos está preguntando es el arco coseno entonces de menos un medio. Menos un medio es un valor que está por aquí, dentro del recorrido del coseno, ¿no? Y el dominio del arco coseno. El arco coseno lo que hace es tomar este menos un medio y buscarle su preimagen, que está entre pi medios y pi. Es un ángulo del segundo cuadrante. Entonces debo buscar un ángulo del segundo cuadrante cuyo coseno sea menos un medio. Ese ángulo es 2 pi tercios. Mira. Ahí tenemos el ángulo de 2 pi tercios y el coseno, ¿cierto? De 2 pi tercios efectivamente es menos un medio. Ahí tengo un ángulo del segundo cuadrante cuyo coseno es menos un medio, que es lo que estábamos buscando. Por lo tanto, el arco coseno de menos un medio es 2 pi tercios, que corresponde a este puntito de aquí. Listo, resuelto el problema. Revisemos ahora la inversa para la función tangente. Partamos igual que antes recordando el gráfico de la tangente. La tangente también es periódica, su periodo es más pequeño, eso sí, tiene periodo pi. Nuevamente no es inyectiva, por el mismo hecho de ser periódica. Por lo tanto, para definir la inversa, lo que se hace es restringir su dominio al intervalo abierto menos pi medios, donde la tangente recorre todo R una sola vez, ¿sí? Cada i en R tiene una única preimagen entre menos pi medios y pi medios. Por lo tanto, a la función que construiremos la inversa es a la que tenemos a la derecha, a la que tiene su dominio restringido. ¿Qué hará? La función inversa de la tangente, le entregaremos un i cualquiera en R y ella me devolverá la preimagen x de ese i que se encuentra entre menos pi medios y pi medios. Más formalmente, ¿cómo definimos la inversa? Igual que en los casos anteriores. La función inversa de la tangente se denota por arco tangente, así, i es igual al arctan o artg, ¿no es cierto?, de x, el arco tangente de x. Y diremos que y es el arco tangente de x si y solo si x es la tangente de y. Donde esa y puede ser ahora cualquiera en R, está en el recorrido de la tangente, es cualquier número real. Lo que sí, la x, digo, esta es cualquier número real, parece que lo dije al revés, ¿no? La x puede ser cualquiera en R, ¿sí? Arco tangente de x, la x es cualquiera en R. Y la y, ¿cierto? Tiene que estar ¿dónde? En el intervalo al que hemos restringido la tangente, es decir, dentro del abierto menos pi medios, pi medios. Eso de nuevo corresponde al primer o cuarto cuadrante, pero ahora no estamos considerando ni pi medios ni menos pi medios, porque allí la tangente, mira, no está definida.
¿sí? O sea que de nuevo, el arco tangente tú le entregarás un número real, cualquiera, y ella te devolverá su preimagen, que es un número entre menos pi medios y pi medios. Por ejemplo, digamos que se nos pide obtener el arco tangente de cero, ¿sí? Ese es fácil. Busco un ángulo, entonces, escribámoslo, busco un ángulo I en el cuarto o en el primer cuadrante, tal que la tangente de I sea cero. Y si tú vas a mirar el gráfico, la tangente es una curva que pasa por el origen, por lo tanto la tangente de cero es cero y el arco tangente de cero a su vez es cero. Por lo tanto este I es cero, es decir, el arco tangente de cero es cero. Dos, digamos que ahora queremos el arco tangente de 1. ¿Cómo lo obtengo? Aplico nuevamente la definición. Decimos que arco tangente de 1 es I, si, solo si, la tangente de I es 1, siendo I alguien que está en el intervalo abierto menos pi medios, pi medios. Como 1, el valor que le estamos entregando a la tangente es positivo y la tangente en el primer cuadrante es positiva y en el cuarto negativa, necesariamente el ángulo que buscamos, el I, está en el primer cuadrante. Si la tangente es 1, estamos buscando un ángulo del primer cuadrante donde el seno y el coseno sean iguales, porque recuerda que la tangente es seno de x en coseno de x. Ese ángulo es pi cuartos. ¿Por qué? Porque la tangente de pi cuartos es 1. Por lo tanto, el arco tangente de 1 es pi cuartos. Si nos pidieran ahora el arco tangente de menos 1, hacemos lo mismo. Lo llamamos i y buscamos un ángulo del primero o cuarto cuadrante cuya tangente sea menos 1. La tangente es una función que es impar, por lo tanto, si en pi cuartos vale 1, en menos pi cuartos valdrá menos 1. De modo que esta i que estamos buscando es menos pi cuartos. Es decir, que el arco tangente de menos 1 es menos pi cuartos. ¿Sí? Vamos a examinar todos estos ejemplos también en la circunferencia unitaria. Ahora le vamos a pedir que nos muestre la tangente. Volvamos el puntito al cero y quisiéramos el arco tangente de cero, o sea, un ángulo entre menos pi medios y pi medios, recuerda, primero o cuarto cuadrante, cuya tangente sea cero. Bueno, la tangente es cero en cero, ¿no? Por lo tanto, el arco tangente de cero es cero. Si ahora quisiéramos el arco tangente de 1, nos movemos hasta pi cuartos, porque allí el seno y el coseno coinciden y eso hace que la tangente sea igual a 1. Por lo tanto, el arco tangente de 1 es pi cuartos. Y si necesitamos el arco tangente de menos 1, nos vamos al cuarto cuadrante, donde la tangente es negativa, y vemos que si el ángulo es menos pi cuartos, la tangente efectivamente es menos 1, y por lo tanto, arco tangente de menos 1 es menos pi cuartos. Ok. Igual que con todas las inversas, cuando tú compones la tangente con el arco tangente, obtienes x para cualquier x en R. Al revés, hay que tener cuidado. Si hago arco tangente de la tangente de y, este y debe estar en el dominio restringido de la función tangente, es decir, en el abierto menos pi medios, pi medios. Aquí tenemos también la gráfica de la función arco tangente. Cuando tú reflejas el gráfico de la tangente respecto de la recta igual x, obtienes este gráfico. Tiene asíntotas horizontales en pi medios y en menos pi medios y pasa por el origen. Es también una función impar. También digo, al igual que la tangente. Veamos algunos ejemplos. Se nos pide nuevamente encontrar el valor exacto de algunas expresiones. En la parte A me piden encontrar la tangente del arco tangente de 1000.
¿En qué hay que fijarse para usar la relación que nos dice que al componer tangente con su inversa obtengo la identidad y cuando compongo, digo, la inversa con la tangente, obtengo nuevamente la identidad para i en el menos pi medios pi medios? Solo que el valor que estamos entregando esté dentro de los dominios de estas funciones. 1000 está en el dominio del arco tangente, porque el dominio del arco tangente, mira, es R. Por lo tanto, yo puedo decir de inmediato que la tangente del arco tangente de 1000 es 1000. No hay más misterio. B. Ahora se nos pide el arco tangente de la tangente de pi cuartos. Aquí dijimos hay que tener cuidado porque estoy evaluando arco tangente en la tangente de pi cuartos. ¿Cuándo yo puedo decir que esto es pi cuartos? Ah, bueno, cuando pi cuartos está dentro del menos pi medios pi medios. Eso se cumple en este caso. Por lo tanto, al componer la inversa con tangente, obtengo la identidad. En este caso es pi cuartos. No así en la parte C, donde se nos pide el arco tangente de la tangente de pi. Ah, aquí tenemos un problema. Arco tangente de la tangente de pi no es pi. ¿Por qué? Porque para definir la inversa, nosotros hemos restringido la función tangente al intervalo menos pi medios, pi medios. Eso hace, volvamos acá, que cuando nosotros le entregamos al arco tangente un número real cualquiera, ella nos devuelva siempre preimágenes entre menos pi medios y pi medios. Así que al componer, ahí sí, al componer arco tangente con tangente, debo asegurarme que el argumento y esté entre menos pi medios y pi medios. Y pi no está en ese intervalo. Pi está mucho más a la derecha. Está dentro de otro periodo de la función tangente. Por lo tanto, no podemos decir que esto sea igual a pi. Lo que tenemos que hacer es ir en busca de la tangente de pi. Pero aquí yo lo acabo de dibujar, no muy bien, ¿cierto? Pero se ve que la tangente de pi es cero. Y el arco tangente de cero, incluso ya lo habíamos calculado antes, es cero. Aquí tenemos entonces el valor exacto para cada una de esas expresiones. Lo que sigue es aprender a resolver ecuaciones trigonométricas. No lo vamos a hacer en este video, lo vamos a hacer en el próximo, ¿sí? Así es que espero que hayas entendido la definición de las funciones trigonométricas inversas, espero que sepas utilizarlas, que te manejes bien con la circunferencia unitaria, si no, eso hay que practicarlo rápidamente, ¿sí? Hay que dominar la circunferencia unitaria para poder resolver correctamente ecuaciones trigonométricas, ¿ya? Ese lo dejamos para el próximo video, ¿sí? Hasta la próxima. Chao, chao.